Fíjense qué es lo que pasa en este caso, ¿no? Dice, para cada una de las siguientes sucesiones, proponga el término general a sub n y clasifique las mismas en convergentes o divergentes. Entonces, ¿cuál es la gracia del ejercicio? Básicamente, el ejercicio nos va a dar a nosotros, como ustedes ven acá, una serie de términos, algunos, ¿sí? Y lo que hay que hacer es tratar de ver, ¿sí? Con respecto a los números naturales, cuál es el patrón que nosotros vemos que podría llegar a ser el que forme a esas sucesiones, ¿no? Entonces, hay un tema con esto, es que este tema en general es bastante intuitivo, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de que muchos ejercicios se resuelven a lo mejor entrenando la vista, ¿sí? Y notando patrones, ¿sí? No tiene una lógica, digamos, demasiado lineal. Entonces, nada, esto puede ser una buena o mala noticia según cómo lo vea cada uno. Vamos a ver un poco cuáles son las técnicas que a nosotros nos funcionan, pero para que a ustedes les sirva en este caso. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es el más sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que tratar de ver, ¿sí? Con respecto a la parte de la, ¿sí? Es qué relación hay con cada uno de los términos, ¿sí? Es decir, qué cuenta se hace con cada uno de los términos y luego cómo esa cuenta, ¿sí? Con los números naturales que le corresponden, va generando los términos en esa sucesión. Entonces lo que habría que hacer acá sería lo siguiente. Yo voy a poner los n, ¿sí? Que van a ir generando cada uno de los términos de la sucesión. Y lo que vamos a buscar nosotros básicamente es qué patrones aparecen en cada uno. Entonces, por ejemplo, fíjense, nosotros nos dan de entrada cuatro números. Entonces, vamos a ver que esos corresponden en orden, sí, siempre esto por protocolo. Empiezan desde el término 1, sí, sucesivamente hasta los otros términos terminando por el 4, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que el A sub n, que son los valores que el ejercicio nos da, que son los que voy a pintar acá en verde, ¿sí? Son estos, el 1, 2, 3, 4. Estos corresponden exclusivamente con los mismos n que aparecen abajo. Fíjense, 1, 2, 3 y 4. Esta parece una sucesión bastante sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es que justamente, si uno se pone a pensar, decir, bueno, ¿cuál es la cuenta que está pasando ahí, no? Piénsenlo como si fuera una función a esto, ¿no? Si nosotros tenemos a sub n, nosotros metemos el número con el cual vamos a hacer la cuenta, que en este caso es el n, y sale exactamente el mismo número, ¿sí? Entonces, la conclusión, o sería lógico pensar que el a sub n que corresponde es directamente n. ¿Qué quiere decir eso? Que el número, tal como entra, sale. Y de hecho, eso es lo que pasa en la sucesión. Entonces, fíjense, este es un buen ejemplo para empezar, pero está bueno para tratar de ver los otros casos que nosotros tenemos a continuación, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el término que empieza o el término que sigue con B. Es decir, acá armamos el patrón y fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Acá encontramos la correlación entre cada uno de los términos y vamos a ver un poco a simple vista. Vamos a tratar de analizar elemento por elemento. Por ejemplo, los menos, ¿sí? Son consistentes, estos menos, los signos, son consistentes en cada uno de los términos de la sucesión, ¿sí? Eso quiere decir que no van a estar, como puede pasar en algunos casos, alternados. Si uno tratara de construir la expresión, por lo menos ya sabemos que el menos va a ser consistente en todos los términos, independientemente de su condición. Es decir, si son pares, si son impares, si son de lo que sea. ¿Sí? Eso es algo que se mantiene tal cual. Otra cosa que se mantiene, ¿sí? Dentro de los términos es el hecho de que el numerador siempre es el mismo. Fíjense, aparece un 1 arriba en todos los numeradores sin importar el tipo de fracción. Eso también nos da una pauta de que eso, primero aparte estamos hablando de que son siempre fracciones, con lo cual ya vamos poniendo la barra de la fracción, ¿sí? Y en este caso lo que nosotros vamos a ver es que siempre consistentemente hay un 1 arriba en el numerador, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros vemos el patrón faltante, que es el tema de los números en el denominador, son exactamente iguales a los n que aparecen, ¿sí? Fueron los que introdujimos, que de hecho este 1 parece que no lo tiene, pero en este caso está entre comillas tácito porque aparece un 1, ¿sí? Tácitamente abajo. Entonces, eso nos da la pauta de que el número n, entra en la fracción y que siempre queda inalterado en el numerador, en el denominador. Con lo cual, ya con eso podemos aventurar que nuestra fórmula, digamos, tiene ese patrón.
menos uno sobre n. Y uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para chequear que esto que dijimos está bien? Vamos a tratar de ver, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, hacer una prueba con Excel. Ya les digo, el Excel no tiene ninguna magia, lo único que va a hacer es hacer las mismas cuentas que hacemos nosotros, pero de una forma un poquito más rápida, ¿sí? Entonces eso les va a ahorrar tiempo a ustedes como para que entiendan, digamos, el concepto del ejercicio y que ahorren tiempo en hacer cuentas, así que eso está bueno porque les va a resolver a ustedes un montón de temas. Vamos a ver acá los n, ¿sí? Y acá voy a poner los b sub n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dijimos que son 4, entonces ponemos 1, 2, 3 y 4 y voy a poner la fórmula que yo propuse, ¿sí? Que en este caso es menos 1 dividido efectivamente el n que corresponde, que es en este caso ¿no? Vamos a fijarlo acá y vamos a ver cuánto nos da el tema. Fíjense que Excel me lo está dando como si fuera de un número decimal, con lo cual yo para expresarlo como está puesto en los términos, como está puesto en fracción, voy a poner el formato de fracción. Y efectivamente, fíjense que en todos los casos se cumple lo que nosotros acabamos de decir. Entonces eso está bueno porque ya es una pauta de que venimos en la dirección correcta y que hicimos bien las cuentas en este caso. Fíjense, ahora vamos a ver el caso C, ¿sí? Acá lo que vamos a notar es igual que la sucesión anterior, con la diferencia de que nosotros acá vamos a tener una alternancia con los signos, ¿sí? Vamos a tratar de ver un poco cuál es la idea del patrón, pero fíjense, es muy parecida a la anterior, pero lo que vamos a notar es que el menos ya no es consistente, ¿sí? Voy a copiar las fracciones sin considerar los números, los signos, perdón. O sea, el uno, por ejemplo, se puede pensar como uno dividido uno, el 2 como menos un medio, el 3 como un tercio y el 4, ¿sí? En el 4 como menos un cuarto. Con lo cual, si uno aventura más o menos una fórmula, tiene bastante semejanza. Fíjense que hay un 1 consistentemente arriba, ¿sí? En el numerador, y el número n aparece tal cual. Ahora tenemos el pequeño problema del signo. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese problema? Bueno, acá hay un truco, que esto se va a repetir a lo largo de este tema, que está bueno que lo sepan, que es lo siguiente. Cuando yo elevo menos uno a un número par, ¿sí? Par, estamos hablando de 2, 4, etcétera. En este caso, el menos uno me queda como un uno positivo. Y cuando estoy con un menos uno a un número impar, en este caso me va a quedar negativo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, esta propiedad que tiene el menos uno es casi la estándar que nosotros tenemos para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? De signo y poner los signos alternantes. Vamos a tratar de ver si esto coincide. Fíjense, yo voy a poner acá con letras, por ejemplo, con la si impar, el 1 y el 3, y el par, el 2 y el 4 que aparecen acá. Acá si uno lo tomara a primera vista, pareciera como que la regla es exactamente al revés, ¿no? Parece que el impar es positivo y el par es negativo. Pero esto no se preocupen, no se desesperen porque ¿cuál es la idea? Menos uno, ¿sí? Efectivamente es el que va a tener la potencia, pero la ventaja que nosotros tenemos acá es que si yo hago un número par y le sumo un uno, eso va a terminar siendo un número impar, porque los números en sucesión están siempre uno a continuación del otro. Y si al impar también le sumo uno, me va a volver a dar un número par. Entonces la ventaja que nosotros tenemos con eso es que se puede aplicar esta misma lógica. N va a ser el número que nosotros vamos a tener en cuenta, pero a cada uno de estos le vamos a sumar un 1, ¿sí? Para que efectivamente mantengan ese corrimiento, ¿sí? Que tiene cada uno y con eso poder probar que ese es el número que corresponde. ¿Se entiende? Entonces ya con eso tenemos una idea bastante centrada, ¿sí? De lo que se viene. Para el resto de los ejemplos, como son unos cuantos, lo que vamos a hacer es armar una tabla grande, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrar los patrones uno por uno, ¿sí? Esto ya les digo porque el resto de los ejercicios es muy similar, pero justamente la idea es que ustedes lo puedan ver de esta manera. Vamos a ver cada caso por separado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el primer término con d sub n, nosotros tenemos, vamos a marcar acá, todos los numeradores, primero que son todas fracciones, con lo cual ya podemos pensar que el término es una fracción, ¿no? Y todos consistentemente tienen un 1 arriba, ¿sí? Con lo cual podemos poner el 1, ¿sí? No hay problema. Fíjense que en este caso
se mantiene el tema de los signos, ¿sí? Que es alternante, positivo, negativo, positivo, y de vuelta a lo mismo, son alternantes en el sentido, ¿sí? De si son pares o impares, se mantiene igual la tendencia, con lo cual vamos a poner igual que antes un n más 1 y un menos 1 para que cambie el signo. ¿Está bien? Pero acá pasa algo interesante con el tema de los denominadores. Fíjense que tenemos 2, 4, 8 y 16. Esto, si nosotros lo vemos en realidad, cada uno de estos básicamente lo que son los, como denominadores, son los resultados de multiplicar por 2. ¿Sí? Es decir, básicamente 2 es 2 por 1. Entonces fíjense que en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Son los resultados de multiplicar por 2 en la tabla, ¿sí? Pero más allá de eso también hay algo interesante, porque no necesariamente, uno diría, bueno, está bien, 2 y 4 son multiplicaciones por 2, pero no pasan directamente al 6, al 10, etcétera, etcétera. Con lo cual, 2, 4, 8 y 16 en realidad no serían las multiplicaciones por 2, sino que serían potencias de 2. Por ejemplo, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y así sucesivamente. Con lo cual, ese término en este caso nos quedaría, ¿sí? Como 2 a la n, ¿sí? Porque siempre es la potencia que corresponde. Entonces vamos a poner un 2 a la n, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Fíjense en el caso de a la n, los números son iguales a los términos con la diferencia de el signo que es alternante. Entonces vamos a poner un n, obviamente, pero todo esto multiplicado por menos 1 a la n, ¿sí? Y acá sí hacemos n directamente porque se mantiene el hecho de que los negativos corresponden con los impares y los positivos con los pares. O sea que no hay necesidad de correrlo. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el f, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Para los términos pares, que son los que estoy marcando acá en verde, el de un medio, el de un tercio y el de un cuarto, si ustedes se fijan, la fracción es exactamente igual, perdón, acá el un tercio no va. Pero por ejemplo, tenemos el un medio, ¿sí? Después tenemos, en este caso, el 3. Este 3 va a estar con el 0 y luego el un tercio sí correspondería con el 4. Así que este vamos a obviarlo por ahora. Y tenemos que pensar en lo siguiente, ¿no? O sea, es complicado porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos qué es lo que hacemos con estos términos, ¿no? Primero que nosotros vemos que si el término es impar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si es un 1 o es un 3, ¿sí? Si el término es impar va a dar 0. Con lo cual, una forma de pensar que eso puede ser 0 es si yo hago 1 y le resto un 1. Y el menos 1 elevado a un número impar, que es el único que hasta ahora, con el que hasta ahora podemos jugar, meternos que sea negativo, va a ser ese. Entonces vamos a hacer que esto sea 1 más menos 1 a la n. Para empezar, este va a ser nuestro numerador. Entonces fíjense, si esto nos queda como como 1 menos 1, si es impar va a quedar con 0. Y si es par va a quedar con un 2. ¿Sí? Por ahora vamos a ver que esto es el caso, va a quedar con un 2. Pero esto tiene un denominador. ¿Sí? Y acá el tema está en encontrar el siguiente patrón. Si es un 2, va a ser un 2 directamente. ¿Sí? Pero acá tendría que tener un 2 dividido 2. ¿Sí? Pero en este caso sería un 1 dividido 2, con lo cual lo de abajo tiene aspecto de ser el doble de lo que está arriba, ¿sí? O por lo menos con una suma de 2. Si es en cambio en el 4, 4 va a tener un 2 arriba, ¿sí? Y debería tener, para que sea un tercio, un 6. Entonces, para llegar de 4 a 6, lo más probable es que haya que sumarle 2. Entonces esto tendría que ser como n más 2, ¿sí? Fíjense, en este caso podemos hacer la prueba en Excel. Fíjense, vamos a poner acá los números, ¿no? Entonces vamos a poner las n, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a poner los términos. Entonces, en este caso, yo voy a tener, por ejemplo, 1 más, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener menos 1 elevado a esto, ¿sí?
Vamos a ver acá, perfecto. Y ahora todo esto dividido, esto más 2. ¿Sí? Vamos a hacer los términos y vamos a pasarlos, como decimos siempre, a fracción. Y efectivamente llegamos al mismo patrón que teníamos en un principio. ¿Sí? Entonces nada, esto siempre chequenlo para que se queden tranquilos. Vamos a ver el que sigue, el G. Bueno, el G básicamente es un poquito más intuitivo. Fíjense que en este caso directamente son los signos, el número siempre es un 1, pero como está alternando los signos vamos a ver que sea un menos 1, ¿sí? Ahora, en este caso, fíjense, son positivos si el término es impar, o sea, acá estoy marcando en rojo los impares como puede ser el 1 y el 3, y son negativos si son pares, con lo cual vamos a tener que recurrir al mismo corrimiento de signos que hemos visto hace un rato, ¿sí? De poner esto como n más 1, ¿sí? Y con eso obtener lo mismo que dijimos en su momento, ¿está bien? Luego tenemos la otra, esta que es la de 2, ¿sí? Fíjense, vamos a tratar de ver el patrón. Nosotros acá tenemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos 2, 3 y 2, 4 y 3 y 5 y 4. Si ustedes se fijan consistentemente, el numerador es una unidad más grande que el denominador. Y acá, para hacer una aclaración, 2, si uno sigue el mismo patrón, tendría que tener un 1 abajo. Esto numéricamente está bien, primero porque el 2 sin nada se puede pensar como 2 dividido 1, con lo cual no hay problema, y después mantiene el término. Y fíjense que los denominadores, que son los que estoy pintando en rojo, son exactamente iguales a los n, con lo cual si uno tuviera que empezar a armar la fracción va a quedar directamente con un n abajo y el de arriba consistentemente es más grande en una unidad. Entonces vamos a tener con n más 1. ¿Sí? Y ya con esto armar la fracción, de vuelta les invito a que la prueben en Excel, pero esa sería la idea general.